al licenciado Eduardo Carel, historiador, docente de la Universidad Nacional de San Juan, a quien vamos a recibir. Eduardo, buen día. Sergio, Lucía, un placer estar en contacto con ustedes. Bueno, igualmente, Eduardo. Lo tomaba Lucía desde uno de los títulos importantes en esta mañana de lunes, pero vos sabés, Eduardo, que en el fin de semana he tratado de también un poco orientarme desde dónde viene o dónde se ocasiona, dónde se originan todos estos conflictos, ¿no? Entre Irán, Israel, específicamente entre ellos. La verdad es muy complejo porque acá es como que tuviéramos capas de conflictos superpuestas, ¿no? Tenemos por un lado una guerra dentro del Islam, entre sunitas y chiitas, que tiene muchos frentes, por ejemplo los hutíes en Yemen, o antes la guerra civil en Siria. Tenemos después otro conflicto que sería el de Israel con Irán, y este conflicto está asociado al hecho de que Irán respalde económica y militarmente a milicias como la milicia palestina Hezbollah, claro, que opera en el sur del Líbano, colindante con Israel. A esto hay que sumarle el conflicto que Israel tiene en la Franja de Gaza con Hamas. Es decir, vemos que hay un complicado mapa en Medio Oriente, donde por un lado tenemos la guerra intraislámica, sunismo, chiismo, y por otro lado tenemos el conflicto entre Israel y los palestinos, que son respaldados particularmente Hezbollah, no así Hamas, que es más independiente, por Irán, ¿no? Entonces, acá podríamos encontrar una explicación. En el marco de ese contexto, Israel atacó, según dice Israel, un edificio aledaño a la embajada iraní, matando varias personas, entre ellos funcionarios iraníes, militares iraníes de las fuerzas al-Quds. Y por otro lado, Israel asegura que no se atacó un edificio, que se atacó un edificio aledaño, cuando Irán afirma completamente que lo que se atacó fue la embajada misma, ¿no? Y las embajadas, ustedes saben, son inviolables, sí, y esto habría significado que Irán, como represalia a ese ataque, lleve adelante este bombardeo con drones, claro, drones de tipo Shahed, unos drones que están siendo usados masivamente también por Rusia en Ucrania, pero también por misiles, ¿no? Hemos visto el lanzamiento de más de 100 misiles balísticos, de misiles crucero, en total entre misiles y drones, cerca de 300 lanzamientos hubieron sobre el territorio israelí, la gran mayoría de ellos conjurados por la defensa aérea en distintas capas que tiene Israel, pero también por colaboración de Estados Unidos y Gran Bretaña, lo que no llama la atención, pero también con colaboración de Arabia Saudita, de Jordania, y dicen que de Emiratos Árabes Unidos, que eso estaría mostrando el realineamiento de Israel en Medio Oriente, donde está cercano al mundo suní, enfrentado a los chiitas, es decir, las propias potencias sunitas como Arabia Saudita habrían participado activamente en la defensa aérea de Israel. Ahora, Eduardo, uno se pregunta, ¿no? Desde, bueno, vos lo estás relatando con todos estos sucesos en diferentes momentos históricos, pero ¿por qué tiene Israel tanto conflicto con otros países? ¿O es una observación mía solamente? Me da la sensación de que es conflictivo. Desde la fundación misma del Estado de Israel, en su momento el territorio se dividió entre palestinos e israelíes, pero con el tiempo ha habido claramente una colonización del territorio por parte de Israel, que de hecho también está en la raíz de este conflicto. Hace unas pocas semanas atrás, Israel decidió aumentar la colonización de territorios palestinos en Cisjordania. Es decir, que el conflicto israelí-palestino también hay que contemplarlo, ¿no? Claro. La guerra que Israel tiene con Hamas al sur y el potencial conflicto que podría tener con Hezbollah en la frontera con el Líbano, hacen que quizás Israel limite incluso su propia respuesta con respecto a Irán, sabiendo que tiene esos otros conflictos de por medio, ¿no? Y que Hezbollah puede ser activado por Irán en cualquier momento. Claro. Pero sí, bueno, el aumento de los procesos de colonización israelí en territorios que deberían haber sido otorgados a los palestinos están en su raíz más primigenia, ¿no? Ya hoy en día ese conflicto es prácticamente olvidado,
en el marco de conflictos mayores o más recientes, ¿no? Como Claro. el choque entre sunismo y chiismo, o como el choque entre Israel y los palestinos, que están armados en verdaderas milicias, ¿no? Siendo Hezbollah probablemente, después de la derrota del Estado Islámico, la milicia más poderosa que hay en el planeta, ¿no? Digo Claro, milicias no es, me refiero a grupos militarizados no estatales, ¿no? No eso, estatales, ¿no? bien. Eh, Descartando la existencia de Fuerzas Armadas, me refiero a grupos que no pertenecen a un claro. Estado, sino que han sido conformados con un objetivo determinado. ¿Entiendo bien o Irán está tiene un armamento muy importante en tanto y en cuanto hablamos también de algo nuclear dentro de esas posibilidades, puede ser? Y bueno, eso es lo que el mundo no sabe. Recordemos que hasta la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, con Barack Obama y por iniciativa de Alemania, a través de la Organización Internacional de la Energía Atómica, el mundo controlaba el desarrollo nuclear de Irán, ¿no? Claro. Cuando Trump decide retirarse de ese control y directamente negar cualquier desarrollo nuclear a Irán, a partir de ese momento se cortan las revisiones a las grandes instalaciones nucleares, puntualmente a la planta de Isfahan, por ejemplo, que es una de las más importantes que tiene Irán, y no sabemos cuál es el grado de desarrollo nuclear de Irán hoy. Lo que se supone es que tiene tecnología nuclear, pero que no tiene bombas atómicas, ¿no? Contrario a Israel, que sí es una potencia nuclear, se calcula que tiene al menos 300 cabezas nucleares a su disposición. Que le sirven de efecto disuasorio, ¿no? Para sus políticas disuasorias con respecto a sus vecinos árabes. Claro. Así que Irán ha desarrollado, Ampliamente anunciada. lo ha Los demostrado, proyectiles chocaban cierta contra la tecnología cúpula de militar, hierro. El cielo se iluminaba mientras sonaban las alarmas antiaéreas en Tel Aviv y diferentes zonas de Israel. El gabinete de guerra liderado por el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu observaba atentamente el curso de los misiles. Y en Estados Unidos, máximo aliado militar de Israel, el presidente Joe Biden convocaba a su equipo de seguridad nacional. La noche marcó un nuevo precedente en Medio Oriente, que vive la amenaza de una escalada entre dos potencias armamentísticas. Es la primera vez que Irán lanzaba un ataque militar directo contra Israel. Pero en relación al ataque a Israel previo, los daños fueron mínimos, una base militar y una menor herida. Mientras, en Irán, la gente salía a las calles para festejar por el ataque a Israel, aunque con preocupación por una eventual espiral de violencia. Sí. Esta noche la gente ha dejado de dormir para Ahora, poder venir aquí. de este desarrollo armamentístico que tiene cada uno de esos estados, te traigo a esta cosa más cercana, ¿no? A lo que es Argentina, la intervención en este caso, o no sé si llamarle intervención, pero sí la postura que toma el propio presidente, ¿no? Frente a este conflicto. ¿Qué opinión El apoyo tenés? enfático. Claro, el apoyo enfático, porque sabemos que, bueno, Milei, desde que asumió, se acercó permanentemente a todo el mundo, al judaísmo, si así se quiere llamar, pero en este caso, ¿qué lectura tenés, Eduardo, de eso? Sí, claro, es un acercamiento, incluso hasta sobreactuado, podríamos decir, ¿no? Bastante sobreactuado por parte de Milei, en el marco de este alineamiento con Occidente que él ya venía anticipando en su campaña electoral, cuando decía que sus aliados tenían que ser primero Israel, después Estados Unidos, Corea del Sur. Es decir, él anticipó Claro. este realineamiento de la política internacional argentina. Ahora, si esto nos convierte en objetivo en el plano internacional, y bueno, el gobierno anterior nos acercó al lado iraní, podríamos decir, ¿no? A los vínculos con Irán. Recordemos el protocolo de entendimiento que se firmó en su momento con Irán, la base china en la Patagonia, que de alguna forma también nos colocó como objetivo internacional debido a su poco conocimiento con lo que se realiza en el interior de la base. Sabemos que la tecnología china es de uso dual, civil-militar. Entonces ya Argentina está instalada, y si a esto le sumamos los atentados a la Embajada de Israel y a la mutual judía de la AMIA, perdón, Sí. en los inicios de la década de 1990, 1992, 1994, marca de que Argentina no está ajena al conflicto. Claro. Los propios gobiernos argentinos nos han llevado a ese conflicto. Fíjense incluso la investigación judicial que se anunció hace poco, cuando se encontraron a los supuestos, bueno, ya por la justicia argentina no son supuestos, son los culpables de los atentados de la Embajada y de la AMIA,
bueno, eso marca de que ya estamos en el plano internacional, en Sí. el marco del gran conflicto global, y en donde se decía que la causa mayor de los atentados fue que Argentina rompió tres contratos para la transferencia tecnológica de tecnología nuclear puntualmente, ¿no? Para con Irán, y que bueno, el rompimiento de esos contratos arrojó como respuesta a los atentados. Es decir, de que ya estamos en el mundo. Esto de creer que porque geográficamente parecemos América del Sur o Argentina puntualmente una península aislada de todo, nos aleja del conflicto. No, yo creo que los conflictos están adentro, con fronteras muy permeables, el narcotráfico, la triple frontera, la frontera con Bolivia, la frontera con Paraguay. Es decir, estamos en una región del mundo con fronteras permeables, en donde revertir esta situación hasta acá no lo ha logrado ningún gobierno, y los costos son extremadamente altos, ¿no? Los costos económicos son extremadamente altos. Veía hace un rato un titular, el presidente de la DAIA, en este caso decía: no descarto ningún atentado, ni en Argentina ni en otros países. Es decir que la posición por ahí de Irán es bastante ofensiva, bastante bélica, si se quiere. No tiene fronteras, Eduardo. O sea, es un Estado que se pronuncia directamente dispuesto a enfrentarse a cualquier otro país, ¿no? Y mucho tiene que ver también la dialéctica del gobierno en este momento, ¿no? El discurso del gobierno de Israel con Netanyahu. Pero bueno, son dos potencias que tienen largos brazos operativos, tanto Israel como Irán son dos potencias regionales con brazos operativos muy largos, y que la guerra puede ser llevada o extendida a otras partes del mundo sin ningún lugar de dudas. Recordemos que desde que se inició la globalización y de que comenzó la muerte lenta de los grandes estados-naciones, de los grandes estados nacionales, ahora buscan resurgir de la mano de movimientos nacionalistas, identitarios, populistas de izquierda, populistas de derecha, buscan resurgir, pero desde el inicio de la globalización ha habido un debilitamiento de la globalización, lo cual ha potenciado pero también todos podemos ser milicianos en esa guerra, ¿no? No solamente por abrazar un arma, sino por darle like a una publicación en una red social. Es decir, de pronto estamos en un mundo en donde la guerra puede ser llevada al living de tu casa. Claro. O sea, se participa de otra forma, ¿no? Lo que era, ¿te acordás que lo hablábamos en una charla? Nos involucramos de otra manera. Lo charlábamos en un diálogo anterior que tuvimos con vos, Eduardo, que esto de la guerra mundial, vista como pasó en la Segunda Guerra, donde habían soldados, tanques y todo el armamento en las calles y en toda Europa, ¿no? Hemos abandonado el concepto de guerra convencional, Eso. Esta guerra que estamos acostumbrados a ver, con soldados, uniformes, grandes aeronaves, barcos, aviones, submarinos. Hemos abandonado el concepto de guerra convencional, más allá que lo que se ha visto en estos días, el ataque de Irán a Israel es una guerra convencional, pero el mundo ha abandonado ese concepto y hemos avanzado hacia otros conceptos, ¿no? Donde la guerra híbrida o la guerra de quinta generación, que no es lo mismo, de pronto son las nuevas formas de conflicto que están apareciendo en el mundo. Pasa más por lo económico, quizás, Eduardo. Pero es que hoy en día un acto de guerra puede ser un sabotaje económico, una operación financiera en una bolsa de valores, una bomba puesta en una esquina. Entonces ya cualquier cosa pasa a ser una forma, en el marco de estas guerras híbridas, pasa a ser una forma de hostilidad. Entonces se me ocurre el atentado que se hizo en el vestíbulo creo que fue del estadio de Manchester, donde cantaba Ariana Grande en Inglaterra. Es una forma de guerra moderna, podríamos decir, ¿no? Esta mañana el ataque con un cuchillo a un obispo o arzobispo en Australia es una forma de guerra moderna. Entonces, hoy en día la guerra puede estar en cualquier lado. Vimos los otros días en Australia que ya se confirmó que era un simpatizante de Hamas atacar un shopping en el sur de Australia. Bueno, son las nuevas modalidades que han adquirido los conflictos bélicos. Entonces la guerra convencional puede que no esté, o sí,
pero estas otras guerras híbridas sí son permanentes y demuestran de que el mundo está en guerra, ¿no? Insisto, otra modalidad, otra forma de hacer la guerra, otros contendientes, pero claramente el mundo está en guerra. Se entiende todo, porque bueno, Eduardo es muy claro siempre cuando nos explica esto, pero la verdad que no se termina de comprender el por qué ese guiño, el por qué esa manifestación enfática de apoyar a un país y encima, bueno, que están en esta situación, en situación de guerra, digo, ¿por qué la Argentina? Y bueno, y como que no encontramos una respuesta satisfactoria ante todo esto, a sabiendas que... El gobierno salió a decir de que en este caso ellos están del lado de Occidente, ¿no? Han movido muy violentamente el péndulo de un lado a otro de la política internacional, y de que estar en el lado de Occidente implica asumir riesgos, ¿no? De ahí el apoyo internacional a Israel, que insisto, de alguna forma nos pone en la órbita de los objetivos internacionales, no porque no lo estuviéramos, sino que en todo caso sumamos antecedentes para ser un objetivo internacional. Claro. O sea que en cierta forma, Lucía, yo te doy la razón en ese sentido, pero no sería algo nuevo. Ya estábamos en la óptica internacional, en todo caso profundizamos el conflicto con esta postura decidida de Milei de decir que abraza la causa de Israel. También hay que tener en cuenta que en Argentina tenemos la tercera o cuarta comunidad judía más grande del mundo, ¿no? Así que es un dato no menor a la hora de tomar este tipo de decisiones. Bien. Eduardo, la verdad que el tema, bueno, nos ocupa, nos preocupa, y cualquier otra consulta te la vamos a agradecer, ¿sí? No, por favor, el agradecido soy yo. Un saludo para todos. Dale, igualmente. Gracias. Ahí estaba Eduardo Carelli.